En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Martes 28 de noviembre, ya casi cerrando este mes, se nos va 2023, no lo maremos todavía, pero aquí estamos en un nuevo capítulo de Hágase la Luz junto al internacional Sebastián Campos. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Danilo, muy a gusto de estar acá nuevamente en Hágase la Luz por TX Plus, feliz de estar aquí conversando con todos los radioescuchas. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Todo bien por acá, todo bien, calor, a diferencia de allá. Y te quería dar un poco el pase para que nos cuentes un poco de qué se va a tratar el capítulo de hoy día, que, lo digo yo, va a ser un capitulazo. Así que, Seba, ¿de qué trata? Eso, bueno, martes 28 de noviembre estamos a 2 días de que empiece la COP28, la conferencia de las partes, ¿no es cierto?, donde se tratan todos estos temas asociados al cambio climático, al calentamiento global de alguna forma que tenemos a los científicos que sacan sus reportes en el que se ve dura la cosa, todos los caminos que nos llevan, nos estamos viendo que el 1,5 está casi imposible de lograr, y de alguna forma eso nos lleva a acelerar las medidas que probablemente estemos tomando, y hay que empezar, bueno, y esa conferencia, ¿no es cierto?, donde el mundo se junta una vez al año y se pone a conversar. Y para eso, en el día de hoy vamos a estar en un capitulazo, como decía Danilo, vamos a estar con Montserrat Madariaga, que además es profesora mía académica, ¿no es cierto?, nos conocimos aquí en UCL, así que es una tremenda experta en derecho ambiental. Y bueno, vamos a conversar de qué se trata la COP, cuál es el contexto en que se da, cuáles son las principales negociaciones que se van a dar en esta COP. Y bueno, no voy a decir más porque el capítulo va a estar muy entretenido, así que los invitamos a escuchar. Y antes de eso, nos vamos a ir con una tremenda canción de una banda que acaba de telonear a los Red Hot, que estuvieron la semana pasada, ¿cierto?, ahí tocando en Chile. Me lo perdí, pero vamos, ellos lo estuvieron teloneando, así que los invito a escuchar. Se llama Iron Tom y nos vamos con un tema que se llama Big Shot. Y nos vemos en un par de minutos aquí en Hágase la Luz. Hágase la Luz, nos vemos. All over me, 'cause if they find me dead, they should know who it be. Who kicked me off the boat, who threw me in the mud, to the gator so I never see nobody later. I love the danger, don't be a stranger. You want my body, well now you got me. I'm the big shot in your life now, I'm the one who makes sense. I'm the big shot in your life now, I'm the one who makes sense. And you said you never knew me, but I think you do. You always did, kid, you know it's true. I'm the big shot in your life now, I'm the one who makes sense. I put 10 sugar cubes in my root beer throat. Refuse to be serious, 'cause life is a joke. I don't know a lot, but I know what you got. Don't be maybe, baby, come on, I'm a big shot. I wanted danger, you was a stranger. You want my body, and now you got me. I'm the big shot in your life now, I'm the one who makes sense. I'm the big shot in your life now, I'm the one who
Y ya estamos de regreso después de esta canción de Iron Tom, y ya estamos con la invitada del día de hoy, Montserrat Madariaga Gómez de Cuenca. ¿Cómo estás, Montserrat? Muy bienvenida aquí al programa Hágase la Luz. Muchas gracias, Seba, muchas gracias, Danilo. Un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. Oye, este es un capítulo internacional. Tanto mi partner como Montserrat están allá en Londres. Así que nos graduamos aquí. Nunca habíamos tenido tanto pedigrí en un capítulo. Así que partamos porque queremos tratar este tema, como lo comentamos un poco antes de partir, este programa sobre la COP, de qué se trata, los alcances, qué se discute ahí, etcétera, etcétera, para poder contarle a nuestros auditores un poco este contexto, porque ya estamos a puertas de que parte una nueva versión. Entonces, ¿con qué expectativa llega el mundo, no solamente nosotros, a esa cita internacional? Pero antes de partir, claramente vamos a contarle a todos nuestros radioescuchas quién es Montserrat. Montserrat, tú eres abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Master of Law con especialidad en Derecho Ambiental, la University College de Londres, y actualmente estás haciendo el doctorado en esta misma casa de estudio, donde también estás de académica. Y la investigación que estás haciendo se focaliza en la relación entre la sociedad civil y el derecho asociado al cambio climático, que es la cosa que vamos a conversar hoy día. También estás trabajando como abogada ambiental en la ONG Legal Response International, y también antes de irte al doctorado fuiste abogada acá en Chile y asesora del gabinete de la Contraloría General de la República de Chile. Experta en derecho ambiental, ha sido asesora de diversos países en vía de desarrollo en la misma COP, donde también este año serás asistente como asesora legal de la delegación chilena. Mira, qué currículum. Así que vamos con esa conversación. Súper. Oye, muchas gracias, Monse, por la invitación. Bueno, aprovechamos de contarle que la Monse además es profesora mía en un ramo ahí, así que por ahí hicimos el link, hicimos el vínculo, así que muchas gracias por estar acá. Bueno, y estábamos comentando recién que será asesora al gobierno chileno, ¿no es cierto?, en esta COP. Pero muchos de nuestros auditores, incluyendo nosotros mismos, muchas veces no conocemos de qué se trata o qué se conversa en las COP. Y cuál es la relación, además, con la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no es cierto?, la UNFCCC. Así que si nos puedes comentar, así como modo de introducción, cuáles son los objetivos, tanto de la UNFCCC, así como de la COP, ¿no es cierto?, que venimos a tocar en este tema, en el capítulo del día de hoy. Sí, claro, con gusto. Gracias por la presentación. Y bueno, aprovecho de aclarar que Sebastián es muy buen estudiante, participó mucho. Ayer, de hecho, le contó a todos sus compañeros acerca del acuerdo de descarbonización de Puchuncaví y Quintero. Así que muy bien. Bueno, la COP, la COP es un acrónimo, COP, que viene de Conference of Parties, ¿ya? Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. Que la COP es la conferencia que reúne a las partes de un acuerdo internacional que se llama la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Uh-huh. La mayoría de los acuerdos multilaterales tienen una COP, porque tienen una conferencia de sus partes, ¿no? Lo que pasa es que está muy conocida, pero si por ejemplo uno googlea COP, van a aparecer acuerdos que nunca han escuchado en su vida, y COPs de acuerdos que quizás son menos conocidos en realidad. Pero bueno, básicamente en el año 1992 ya había cierto conocimiento científico acerca de la influencia humana en el sistema climático. Entonces los países que están preocupados por eso, preocupados por la pérdida de biodiversidad también, celebraron la Asamblea de las Naciones Unidas, que se conoció como la Cumbre de la Tierra, que fue en Río en 1992, y ahí decidieron, para poder empezar a conversar acerca de esto del cambio climático, formar este cuerpo de las Naciones Unidas al alero de la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces firman la convención para ponerse de acuerdo en solucionar el problema. De hecho, el objetivo es evitar que el hombre, con su acción antropogénica, incida en el clima de forma peligrosa. Ese era el objetivo de la convención.
y deciden que el órgano rector para la implementación de esta convención va a ser la Conferencia de las Partes y que se va a reunir una vez al año. Y además tiene otros órganos que son los cuerpos científicos que colaboran en la implementación y en todo este proceso. De hecho, tiene unos headquarters en Bonn. Y bueno, o sea, la primera COP fue el año 95 porque se demoraron 3 años en lograr las suficientes ratificaciones, y fue el año 95 en Berlín, y ahora vamos a la COP 28, es una vez al año, y que va a ser en Dubái. Entonces, es el espacio donde se toman en el fondo todas estas decisiones, por ejemplo, el famosísimo Acuerdo de París. Famosísimo digo, aunque está bien si alguien no lo sabe. De hecho, hubo un candidato presidencial que cuando se lo preguntaron en televisión no lo sabía. O sea, es famosísimo para los que nos dedicamos a esto. Eso. De hecho, bueno, hay varios que son como que nos quedamos como, guardamos las ciudades más que los acuerdos, de repente, Copenhague, Tokio, ¿cuál más? No me acuerdo, pero hay varios que básicamente, como París, recordamos que fueron pomposos por una que otra situación. De hecho, en uno de estos eventos fue que Donald Trump se quiso, o no de estos eventos, pero quiso renunciar un poco a los acuerdos que se habían hecho en la COP de París, tampoco recuerdo el año. En este caso, ¿cómo se van gestando los acuerdos que se originan en una de estos eventos anuales? Porque, claro, no asisten primero todos los países quizás, y no son todos los países firmantes, y aquí también desde el desconocimiento, ¿qué tiene que pasar para que eso después sea vinculante y cerrado y obligatorios para un país en particular? Entonces, ¿cómo es este proceso en que se van tomando decisiones y cómo estas después se van concretando quizás en cada uno de los países? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, en esta convención marco se fijaron algunas reglas básicas. Entonces se dijo, a ver, este problema obviamente ha sido causado un poco por la industrialización. Entonces los países más desarrollados, más industrializados, deberían tomar el liderazgo. Esto era en el año 92, ¿no? Entonces el acuerdo tiene suscripción casi universal, el acuerdo de este marco, ¿ya? Ajá. Pero para cada uno de los acuerdos hay países que se suman y otros que no. Sin embargo, la mayoría tienen una suscripción casi universal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los países empezaron a conversar en base a este principio que se llama de responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, reconociendo que los países industrializados tenían más responsabilidad, entonces tenían que tomar el liderazgo para solucionar el problema. Es que lo primero que lograron hacer es firmar el protocolo de Kioto, 5 años después del año 97. Y en el protocolo de Kioto se fijaron unos límites a las emisiones de los países industrializados que son distintos para cada uno. Entonces dijeron, a ver, Alemania, por ejemplo, muy industrializado, muchas emisiones históricas, industrializado hace mucho tiempo, tiene que bajar sus emisiones a un 90% de lo que tiene hoy en día. En cambio, para otros que también eran industrializados, pero que quizás tenían menos historia, menos emisiones históricas, también se les limitó las emisiones, pero hacia arriba. O sea, Australia vas a poder emitir hasta un 110%, porque no te puedes ir hasta el 200% de lo que tienes hoy día. O sea, no es tanto como Alemania, pero lo tienes que mantener ahí. Pero esto solamente, estos límites así vinculantes, eran solo para los países industrializados, que se consideraban industrializados en ese momento, donde además habían muchas economías en transición, como se les llamaba a los países de la recién caída Unión Soviética. Entonces, lo que ocurrió es que con el tiempo el panorama geopolítico mundial empezó a cambiar, pero también el panorama de las emisiones. O sea, países que no estaban dentro de los industrializados se empiezan a industrializar, y más encima esto ocurre en países que tienen una población muy grande, entonces cuyas emisiones son también muy grandes, como China, India, Brasil, México. Y todos estos países no tenían una obligación, entonces ocurrió que a poco el protocolo de Kioto se quedó un poco pequeño, un poco corto en las emisiones que cubría.
se estima que cubría más o menos el 25% de las emisiones mundiales, es decir, el 75% quedaban fuera, en parte porque no se cubrían a estos países más que se estaban industrializando, pero también en parte porque, por ejemplo, Estados Unidos nunca ratificó el protocolo de Kioto. O sea, lo que hizo después con el Acuerdo de París, también lo hizo en verdad con el protocolo de Kioto, o sea, nunca lo ratificó. Entonces nunca se le aplicó y eventualmente también hubo otros países que se retiraron del protocolo de Kioto porque encontraban que esto era un poco injusto, o sea, que o sumábamos a la micro a los otros países también o ellos ya no seguían. Y así fue como se empezó a trabajar hacia un acuerdo un poco más universal, donde todos tuvieran obligaciones de mitigar, y así se llega eventualmente, después de una COP muy fallida, que fue la de Copenhague en el año 2009, se llega eventualmente al famoso Acuerdo de París, que se celebró el 2015, donde en el fondo cambia la dinámica de regulación, porque ahí todos los países estuvieron de acuerdo, de hecho Estados Unidos también lo firmó, estaba ahí lo que se llama el factor Obama. Obama era era presidente en ese momento, impulsó mucho esto, y se logra este acuerdo con unos mínimos entendimientos entre todos los países, donde se dice, ok, cada país va a contribuir en la mitigación de emisiones, es decir, va a disminuir sus emisiones y las va a comprometer, pero va a determinar cada país cuánto y la forma como lo va a hacer. Entonces, no hay una obligación específica en el acuerdo para cada uno de los países, sino que cada país la va definiendo en lo que se llama su contribución nacionalmente determinada. Y además, para ese momento ya de alguna forma había cambiado el escenario material, en cuanto el cambio climático ya no se veía como algo futuro, sino que ya habían impactos de cambio climático. Entonces, además se hizo necesario abordar temas que no estaban tan bien abordados en el protocolo de Kioto, como es la adaptación al cambio climático, es decir, cómo le apoyamos a los países que tienen más impactos de cambio climático para que puedan responder a ellos. Y por último también el tema de las pérdidas y daños, que son ya cuando no puedes adaptar, o sea, aquellos impactos del cambio climático que son demasiado severos, como por ejemplo que pierdes territorio por el aumento del nivel del mar, en el caso de las pequeñas islas. Entonces, como todo eso tenía que barajarse, es decir, subir a los países no desarrollados, pero que tenían emisiones importantes a que se comprometieran, hacer que los países desarrollados siguieran comprometidos, pero además prestaran apoyo para estos otros dos pilares, como todo eso era muy complejo, se logró un acuerdo que más o menos no dejó contento a nadie, pero dejó contentos a todos. Y ahí fue muy importante el rol que jugaron estados como Estados Unidos, que estaba con Obama y que por primera vez estaba siendo un actor positivo en el proceso, y con otros países que por sí mismos quizás no hubieran logrado mucho, pero articulados en grupos de negociación, las pequeñas islas, por ejemplo, fueron muy importantes para poder insertar este elemento de apoyo a adaptación y de apoyo también para abordar las pérdidas y daños por cambio climático. Entonces así se da un poco la dinámica, o sea, son momentos, son cosas que se van construyendo año tras año, son voluntades que se van poniendo en la agenda, y hasta que eventualmente sales con lo que yo digo que es como un acuerdo firmado con alfileres, o sea, que tiene lo mínimo que se pudo acordar. Y de ahí ya sigues, y las COP siguen trabajando en implementar ese mínimo en el fondo, y seguir y seguir. Claro, difícil poner de acuerdo a tanta gente con intereses tan distintos, sobre todo, entonces, tremendo rol. Oye, y en ese, Monse, recordamos la presidencia de la COP25 que iba a ser en Chile, famosa, ¿cierto?, que fue de alguna forma suspendida o cambiada, ¿no es cierto?, su sede a Madrid, producto del estallido social que tuvimos ahí el 2019. Y entendemos además que tu investigación de doctorado, ¿no es cierto?, tiene relación directa o una parte con este evento, ¿no es cierto? Entonces, si nos puedes contar ahí cómo fue ese proceso y el impacto que tuvo para Chile de alguna forma el haber sido seleccionado, ¿no es cierto?, organizador de este evento mundial. No sé si nos puedes un poco entrar en ese sentido. Sí, precisamente mi doctorado, que en Derecho es un doctorado empírico, o sea, que se trata de ir a recoger información de los actores que participaron en esto. Entonces,
Yo he hablado, por ejemplo, con muchos negociadores, con gente de la sociedad civil, con gente de gobierno, para saber cómo fue la experiencia de tomar esta presidencia y también porque en ese tiempo yo estaba en Chile y yo podía ver, evidenciar que de un minuto para otro la COP era como la reina del matinal, o sea, era una cosa que no habíamos escuchado nunca y que estaba muy presente incluso en la prensa, ¿no? Entonces, eso a mí me causó mucha curiosidad y por eso quise saber un poco más cómo había sido toda esta experiencia y estudiarla de forma más metódica, ¿no? Y ahí, bueno, por ejemplo, desde el punto de vista de la experiencia de presidirla, es súper interesante porque los países saben con mucha anticipación cuándo les toca, cuándo van a ser. Las presidencias de las COP se alternan de acuerdo a los grupos regionales de las Naciones Unidas, como Europa, África, ¿sí? Y le tocaba a Latinoamérica y había sido designado Brasil. Y en la COP anterior, en Katowice, en Polonia, Brasil dice, oye, yo la verdad ahora tengo a Bolsonaro de presidente, entonces yo no sé si puedo comprometerme, porque la COP igual exige un esfuerzo presupuestario por parte del país anfitrión en la logística de este evento que cada vez atrae más personas, que de hecho ya están por las 30.000. Entonces, pero por otro lado, es muy atractivo hacerlo. O sea, los países quieren hacerlo porque se les pone de relieve, porque tiene cierto también como prestigio, pero también es una plataforma increíble para poder movilizar finanzas, para ponerte como protagonista también frente al mundo con tus propios temas ambientales, ¿no? Entonces por eso Chile dice, bueno, le toca a Latinoamérica y tiene que salir de Latinoamérica, así que nosotros nos ofrecemos y efectivamente con muy poco tiempo se anuncia que la COP va a ser en Chile. Y a pesar de que al final no fue, precisamente por el estallido social, se decidió mejor que se hiciera en Madrid, el presidente Piñera la canceló y luego la secretaría de este cuerpo dijo, bueno, buscamos una alternativa y se hizo en Madrid, pero sin embargo con la presidencia chilena, es decir, los negociadores chilenos a cargo de llevar adelante el proceso. Igual tuvo un impacto, o sea, yo creo que tuvo un impacto desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo se reforzaron los equipos nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente, el equipo que negocia en ese momento estaba robusto, o sea, eran capaces de cubrir todas las salas de negociación que ocurren en paralelo en este proceso por primera vez, ¿sí? Hubo mucha iniciativa también, por ejemplo, participación pública-privada, como lo que comentábamos antes del acuerdo de descarbonización, que de alguna forma también el sector privado quería mostrar algunas cosas, entonces llevó este momento a visibilizar el cambio climático a todo nivel, entonces surgieron muchas iniciativas público-privadas y privadas también. Y bueno, para qué decir la sociedad civil, que de hecho en las entrevistas han surgido varias cosas. Para empezar, se creó una coalición de ONGs para el cambio climático que luego siguió trabajando para el proceso constituyente y que siguen muy activos y que es una articulación bastante importante. Pero también existen ONGs que dijeron, oye, este es nuestro momento para que la comunidad internacional tome conciencia de lo que pasa en Chile, de nuestras zonas de sacrificio. Y hubo mucha intervención y mucha protesta y mucha acción directa que se llama, por ejemplo, en las termoeléctricas que de alguna forma ayudaron a generar la voluntad política para el cierre. Y bueno, el último impacto que voy a mencionar es que ahora tenemos una ley marco de cambio climático, que no es menor, en el fondo que nuestro mapa de ruta para alcanzar la descarbonización para el año 2050, pero también para abordar desafíos del cambio climático como la escasez hídrica. Entonces, se fortalecen las instituciones, se fortalece la gobernanza, se pone esto en los currículum académicos, o sea, es como una especie de mainstreaming muy importante que se da cuando eres anfitrión de la COP, así que yo pienso que sí o sí fue una buena experiencia y feliz de que haya sido, aunque no fue. Y antes de ir a la segunda pausa de este programa, pero sí, muy breve, porque
claro, nos acabas de contar recién de que prácticamente cumplimos con los objetivos, independiente que no se haya hecho acá en nuestro país. Pero yo creo que igual hay quizá algún sentimiento personal y también de hechos de, pucha, algo quizás no resultó como lo planeábamos al no haber sido en Santiago. No sé si tú tienes como así como una idea de que, mira, ¿sabéis qué? Esto lo perdimos porque haya sido en Madrid y no en Chile. Sí. Yo creo que la pérdida más grande es para la sociedad civil, sin duda. Ah, O sea, ahí va a haber sí, había una COP paralela, la COP iba a ser en Cerrillos, entonces sí. la sociedad civil había conseguido un tremendo centro de eventos junto con el alcalde de Cerrillo para hacer la COP paralela, para invitar a la sociedad civil latinoamericana que iba a venir, porque cuando yo les digo que van 30.000 personas a la COP, no son 30.000 negociadores, son como 10.000 negociadores y 20.000 ONG. Entonces, el espacio para poder visibilizarnos como país, para poder visibilizar nuestros problemas, nuestros desafíos, nuestros conflictos, cuando ya no estás ahí, cuando ya no estás en tu propio territorio, obviamente lo pierdes. Entonces, fue muy triste. O sea, yo en ese momento además trabajaba con la sociedad civil y obviamente fue súper triste porque mucha de la gente que iba a venir no vino y también porque todo el ruido que se esperaba hacer en la misma COP para llamar la atención, que es como lo que uno tiene que hacer para que las cosas cambien, entonces no se pudo hacer. Así que yo creo que ese es un costo grande. Bueno, y como te adelantamos, llegamos a la mitad del programa y es aquí donde a nuestros invitados e invitadas le decimos, tómese los controles de Hágase la Luz y déjennos con una canción para disfrutar mientras vamos a esta pausa. Así que, Montserrat, ¿con qué canción nos va a dejar y por qué? Una canción de Mercedes Sosa que se llama Razón de Vivir y la elegí primero porque me encanta Mercedes Sosa. Yo siento que yo pongo a Mercedes Sosa y se me calman las aguas. Entonces, me gusta mucho. Quería elegir también a alguien, una voz en español, una voz latinoamericana. Y también por el texto de la canción, no necesariamente la parte de cómo termina cada estrofa, que es como romántica, así como un poco hablándole a una persona en específico, sino que también porque refleja cómo con una cierta alegría, con un cierto optimismo, ella ve el día a día. Entonces, eso, como para traer un poco de positividad y alegría a los oyentes también. Vamos entonces con esta inconmensurable cantautora argentina, latinoamericana, ya, es de todos nosotros. Así que vamos con Mercedes Sosa, Razón de Vivir, y volvemos en algunos minutos aquí en esta tarde de Amarte en Hágase la Luz. Así que nos esperan y ya estamos de vuelta. Razón de vivir, Víctor, tantos años. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor Y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor Y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.
para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir, Mercedes Sosa, la canción que nos dejó Montserrat Madariaga en esta tarde de día martes en Hágase la Luz. Y sigamos con esta conversación porque declaro sinceramente que estoy aprendiendo un montón, así que espero que también la gente que nos está escuchando en casa o donde nos estén escuchando también esté en esto. Sigamos, Montserrat. Ahora, como lo comentábamos, que estamos entendiendo mejor estos procesos, si nos puedes contar cuál ha sido tu experiencia de apoyo a los distintos países en las COP, quizás como de qué se trata específicamente tu responsabilidad, y me imagino que debe haber alguna anécdota aquí en todos los procesos que tú has estado. Sí, bueno, a ver, yo empecé a ir a las COP el año 2018 y en ese tiempo estaba haciendo el máster en UCL y bueno, con un compañero fuimos, así como de la sociedad civil, y resulta que una profesora de UCL apoyaba a unos países, pero así muy chicos, las Maldivas, las Marshall Islands, y nos topamos ahí y nos pidió unas tareas de investigación. Entonces, esa fue la verdad como un primer trabajo que hice para trabajar con estas delegaciones, que en el fondo están ahí, las COP duran 2 semanas, entonces necesitan ir buscando argumentos legales para poder ir metiendo sus peticiones por aquí, por allá. Entonces querían, en este caso, por ejemplo, querían hacer una revisión histórica de cuántas veces se había mencionado en la decisión final de la COP que estábamos en un momento de climate emergency, para decir, oye, esto se ha dicho tantas veces y no está pasando nada. O sea, no está pasando, porque en ese momento en verdad que no estaba pasando nada, no se estaba logrando acuerdos mínimos para poder empezar a implementar el Acuerdo de París. Entonces, estaba todo muy, muy caótico. Tanto así que esa fue la última COP donde esta profesora fue como asesora de países, y ya al año siguiente, y el Seba sabe esto, estaba pegada con superglue, como con la de pegamento, se pegó la mano en la puerta principal del edificio de Shell para protestar por
contribución, y desde ahí ella es una activista, o sea, se aburrió un poco del proceso internacional. Esa es como una anécdota divertida. Pero un poco para ser más concreta respecto a mi rol, yo ahora trabajo con una ONG que se llama Legal Response International. Ujú. El logo es Lawyers Responding to Climate Change, y que suena quizás un poco aburrido, pero la verdad, Danilo, es que lo que ocurre en las COP es que se negocian textos legales. Porque el Acuerdo de París es un texto legal. Y Ya. la implementación del Acuerdo de París va por decisiones que son textos legales. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada país lleva a los delegados que puede llevar, que quiere y que puede llevar. Entonces, tú te imaginarás que la delegación de Estados Unidos tiene más o menos 300 personas para cubrir lo que son 20, 25 negociaciones en paralelo durante 2 semanas, que se quedan en regios hoteles, que duermen bien, que están bien alimentados, y que quizás tienen recambio durante esas 2 semanas para no agotarse, y obviamente tienen muchos abogados. Entonces llegan y dicen, no, pero es que eso no estaba así en el Acuerdo de París. En cambio, los países más chicos suelen ir de repente con 1 o 2 delegados, que además son financiados por cooperación internacional, en el caso de los chicos, que esos ministerios tienen una rotación altísima. Entonces, muchas veces el que va representando a un país es primera vez que está en una COP. Y entonces, y eso pasa también en países que quizás no son tan chicos, pero que no son grandes, porque posicionar el cambio climático como prioridad nacional no siempre es tan fácil, a pesar de que obviamente lo es. Entonces ahí mi rol y el rol que nosotros hacemos es que le colaboramos con estos delegados de distintos países. La regla es que sean países no desarrollados, países en vías de desarrollo y que lo necesiten. O sea, hay países en vías de desarrollo que también tienen la capacidad de llevar 200 delegados y que ni nos van a pedir ayuda ni tampoco se la podríamos dar. Y nuestro apoyo es gratuito. Es gratuito, ocurre durante las negociaciones y ocurre también durante todo el año. Entonces ellos nos hacen preguntas para que les hagamos estudios, para que puedan ir poniendo sus temas sobre la agenda y puedan pelear de mejor manera su posición en el fondo. Y también luego, como todos los acuerdos internacionales para que se cumplan requieren que uno a nivel nacional dicte una ley o un reglamento o una política, nosotros también los apoyamos en esa implementación nacional y eso lo hacemos mucho también durante el año. También hacemos talleres, por ejemplo, para entrenarlos, donde hay cómo es una negociación, porque obviamente las negociaciones son espacios súper extraños, o sea, es como la primera vez que uno va a un tribunal, yo como abogada, la primera vez que fui a un tribunal, y que no sabía si decir como no me acordaba, entonces casi digo su majestad porque su señoría, ¿no? Entonces también en las negociaciones pasan esas cosas y la gente necesita entrenamiento y apoyo legal y eso es lo que nosotros buscamos darle, ese es mi rol. Entonces estoy ahí 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, con estas relaciones que al final son de confianza, que lleva años, que los negociadores también confíen en ti, que tienes la oficina en Londres, ¿no? Pero bueno, una vez que ya estableces la relación de confianza, los asesoramos en lo que necesiten. Buen hotel, ¿no? Como los de Estados Unidos. Esperemos. Oye, Monse, voy a hacer después, te diré la verdad, porque me interesa entrar en esto. Recién nos comentabas de Estados Unidos y que van con 300 abogados de repente a la COP. Y en ese sentido también nos mencionabas antes, ¿no es cierto?, que hay distintas responsabilidades, ¿no es cierto?, entre los distintos países. ¿Por qué? Porque tienen emisiones, ¿no es cierto?, de épocas pasadas en muchos niveles y probablemente son los mayores causantes de alguna forma del estado actual en que estamos ahora. Y en ese sentido, cuando uno llega a la COP y cuando se empiezan estas negociaciones, ¿no es cierto?, como decía, entre las Islas Maldivas y Estados Unidos, ¿no es cierto?, o entre los países del sur global, habremos África, Sudamérica, ¿cierto?, no sé, las islas estas pequeñitas que nos mencionaba. ¿Cómo se da estas relaciones, que es bastante desigual por lo demás, pues, ¿no es cierto?, una relación bastante de poder entre ambas y cómo se consideran de alguna forma los países que tienen que contribuir más con los que de alguna forma no pueden contribuir tanto porque están en temas económicos o en posiciones económicas distintas respecto a los otros países? ¿Cómo se observa esta relación en las negociaciones? ¿Se escuchan? ¿Se pescan?
Sí, bueno, hay un poco de todo, la verdad. O sea, por ejemplo, para empezar, los países en estas negociaciones, excepto, yo diría, 5 o 10, negocian de a grupos. Uno, uno porque de grupo de acuerdo a cuál es su interés. Entonces, hay un grupo gigante, que es el G77 y China, que básicamente tiene a todos los países en vías de desarrollo, desde los que emiten bastante hasta las pequeñas islas que en el fondo jamás han emitido nada por sus estilos de vida y que están sufriendo los impactos, ¿no? Pero aún así en este gran grupo además hay subgrupos. Entonces está el grupo de países africanos, en Latinoamérica hay 2 grupos, hay un grupo de las pequeñas islas. Entonces hay algunas cosas en las que todos los países en vías de desarrollo están de acuerdo y que presionan y que empujan de forma común, y para eso es genial tener este tremendo grupo en el fondo, porque es un grupo importante en términos de número, como por ejemplo la necesidad de que los países desarrollados pasen financiamiento, pasen tecnología, vayan liberando patentes, porque no puede ser que, claro, las soluciones salen de acá y que luego tú además las tienes que comprar. O que el apoyo se canalice exclusivamente a través de préstamos, para que tu deuda externa siga y siga. Y por eso, en esa lista como de países desarrollados y en vías de desarrollo, o sea, el salto, yo no sé cuántos saltos han visto ustedes en su vida, yo no, el paso de un país a otro, no, de un grupo a otro no es muy común, ¿no? Porque en el fondo se sigue en la deuda y todo. Entonces, en ese tipo de cosas, obviamente están muy de acuerdo, pero dentro del grupo de países en desarrollo, claro, hay diferencias y ahí, por ejemplo, los países insulares, a pesar de ser tan chiquititos, ellos representan, son la cara de la cero responsabilidad y el 100% de impacto, de recibir el 100% de impacto. Entonces, de alguna forma funcionan casi como un imperativo ético frente a los otros grupos y a pesar de ser chiquititos, tienen una voz potente y se les da un espacio importante. También han sido promotores de grandes acuerdos. Ahora, los países desarrollados no negocian tan en bloque, porque también no lo necesitan. O sea, cuando eres un país poderoso no necesitas tanto eso, y tienes, por ejemplo, la Unión Europea, que suele presentarse como una especie de puente y como amistoso, que quiere ser ambicioso, o sea, que no es subsecuente, que quiere reducir las emisiones, que entiende que tiene que canalizar apoyo, pero obviamente todo dentro de lo que también les conviene a ellos, o sea, mucho de mejor externalizar los bonos de carbono, es decir, que yo no tenga que desmantelar mi propia industria, sino que mejor que Brasil siga cuidando sus bosques, pero que me siga comprando a mí mis autos, ¿no? Pero hay ahí un punto medio, y luego ya tienes países desarrollados que van a la suya. O sea, Estados Unidos va a la suya, Australia va a la suya, los países que producen petróleo también, que les toca ser anfitriones ahora. Entonces lo que ocurre al final es que durante las 2 semanas se habla, se negocia, pero ya los últimos 3 días empiezan a haber como reuniones secretas, a las 3 de la mañana. Y en esas reuniones están los actores que más importan, o sea, porque todos estos acuerdos se tienen que lograr por consenso, no por mayoría. O sea, si fuera por mayoría, el G77 sería el rey de la COP, haría lo que quisiera, porque tiene 6/7 de la población global en ese grupo, ¿no? Pero no es así, pues. Entonces, por consenso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, por ejemplo, durante la COP26 se quería, que fue en Glasgow, la presidencia quería proponer que la COP acordara que iban a hacer todos los esfuerzos para hacer un phasing out de fossil fuels. ¿Qué significa eso? De a poco, de los subsidios a los fossil fuels, que de a poco los países iban a llegar a terminar con sus subsidios a los ¿cómo se dice? Combustibles fósiles, gracias. ¿Y qué pasó? Que en el último minuto eso se cayó, y se cayó porque países, bueno, en realidad porque India se oponía mucho a eso, con legítimas razones, o sea, de que es necesario para sacar de la pobreza energética a su población. China tampoco estaba muy contento, entonces tú veías que el plenario final se retrasaba y se postergaba, y veías a los delegados de
de Estados Unidos, John Kerry, con el delegado de China y con el presidente de la COP, que era de acá de Reino Unido, en la mitad de la sala, y luego por ahí aparecía India, y los demás que se van a meter ahí como a la mitad de la sala, así como a escuchar, pero que en verdad no tienen mucho que decir. Entonces, lo que quiero decir es que durante las negociaciones hay voz, hay espacio para todos según las circunstancias, según lo que tanto te articules con otros también, qué tanto puedas promover tu discurso, qué tanto tu discurso permee en los que están mirando, es decir, en los que observan el proceso, qué tanta sensibilidad haya. Hay mucha sensibilidad hacia los países isla, por ejemplo, y eso les da un poco más de poder, pero todo es muy circunstancial. Oye, curiosidad, nosotros estamos en los 77, ¿cierto? ¿Chile? Claro. Ya, Chile obvio, está en el G77 dentro Ya. de uno de los dos grupos de Latinoamérica, porque Latinoamérica no está unida, a diferencia de África, en un solo grupo, y el grupo en que está Chile se llama ILAC. Ya. Y está con países tipo Costa Rica, Colombia, Honduras. En cambio, el otro grupo se llama ALBA y es más Venezuela, Bolivia, sí, un poco ¿Argentina dónde está? Argentina. Yo no sé si Argentina está en uno de los dos grupos de negociación. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, vamos a ver Por qué favor. va a pasar. Sí. Oye, quiero, aprovechando esta experiencia que tú nos cuentas como de los países que aportan y los que, o los que, claro, los que aportan un poco como lo preguntaba Sebastián, y los que no. Acá se ha dicho incluso en debates presidenciales, es como nosotros somos un país tan chico, con un porcentaje de emisiones mundial, no sé si despreciable, pero pequeño comparado obviamente con otros. Entonces, ¿por qué gastamos tanto nuestro tiempo en descarbonizar, en avanzar, si, dado que los efectos del cambio climático son globales, nuestro aporte es, no sé, lo voy a llevar al extremo, maní, ¿ya? ¿Es cierto eso? No, pero ¿cómo ayudamos a desmitificar eso para que aquí los que estamos escuchando y aprendiendo hoy día tomemos razón de que estamos en un buen camino, por lo menos acá internamente, al menos energéticamente, y es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo tú ves esa declaración de que somos chicos, no importamos, ¿para qué vamos a hacer algo? Sí. No, yo creo que es un approach un poco simplista, en el sentido de que lo único que está mirando ahí es cuánto emitimos en relación a la escala global, ¿cierto? Pero esta es una conversación, la conversación de cambio climático, para empezar, no solo tiene que ver con, ya, cada uno va a reducir sus emisiones y listo, sino que tiene que ver, por ejemplo, con cuánto exportamos y cómo trasladamos esos bienes. Y ahí es una conversación en la cual no nos podemos quedar sin decir nada, ¿no? También, como les decía, hay movilización de finanzas del norte al sur, y lo justo sería que nosotros también nos beneficiáramos de eso. Y más que eso, en realidad, yo podría decir que Chile ha sido uno de los beneficiarios del mecanismo que se instaló bajo el protocolo de Kioto de colaboración, que se llamó el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el cual en el fondo los países desarrollados podían financiar proyectos de transición energética en países en vías de desarrollo o proyectos de captura de carbono, etcétera, y así descontarlo de sus propias emisiones. Y ese mecanismo fue importante para la transición energética en Chile. Más allá de eso, yo diría las conversaciones que se tienen en esta plataforma, que tocan el sector transporte, que tocan la descarbonización, pero también la transición justa, o sea, cómo hacemos que nuestras comunidades vivan en espacios limpios, eso también nos tiene que importar, no es algo que está muy desapegado de la realidad material que se vive en Chile, o sea, la autonomía energética también es importante. Hemos experimentado crisis energéticas en el pasado, y quizás si no fuera por nuestra participación y lo que hemos aprendido en el proceso internacional y los primeros ensayos que se tuvieron en este proceso internacional de transición energética, quizás no seríamos la potencia de energía limpia que somos hoy día, y no tendríamos la autonomía que tanto necesitábamos. Entonces,
ya solo con esas cosas, más todas las oportunidades para intercambiar conocimiento, prácticas que se pueden dar, son muy importantes. Y nosotros también tenemos la posibilidad de poner temas en la agenda. O sea, Chile, por ejemplo, cuando fue presidencia de la COP, quiso poner de relieve el rol del océano y su relevancia para captar carbono y la importancia de que estuviera sano. Y eso se reconoció. Entonces también tenemos la posibilidad de ir empujando esta agenda global, lo cual nos interesa, porque aun cuando las emisiones de Chile sean pocas, Chile es uno de los países más vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Entonces, sí nos importa que los demás cumplan, y si no estamos ahí, ¿cómo vamos a hacer ese ejercicio de accountability? Pues, es grabar inmediatamente acá. Grabar mensaje. Sí. No No previo. ceder. Sí, buenísimo. Sí, no ceder ni un Eh, milímetro. sí. O yo, o tú. Dale, vamos, Seba. Te acabo de preguntar. Ya, oye, y ya estamos llegando ya casi al final, Monse. Pero bueno, estamos a un par de días, ¿no es cierto?, que empiece la COP28. Y bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Cuáles son las principales expectativas, los principales desafíos que esperamos que se aborden en esta COP? También se ha comentado el simbolismo, ¿no es cierto?, de alguna forma, de que sean Emiratos Árabes, ¿no es cierto?, uno de los países, ¿no es cierto?, más importantes de producción de petróleo a nivel mundial. ¿Tendrá esto alguna implicación en las negociaciones? ¿Cómo se ve lo que se viene en este par de semanas muy intensa en esta actividad? Sí, bueno, varias cosas. Hay como expectativas en cuanto al lugar de la COP, y hay expectativas obviamente del proceso de negociación, porque la última reunión de negociación en junio, en la preparatoria en el fondo, dejó bien claro cuáles eran los temas que ahora hay que seguir, ¿no? Pero déjame empezar por lo último, que es la excentricidad de que la COP sea en Dubái, ¿no? Entonces eso, por una parte, el año pasado fue en Egipto. O sea, no estábamos tampoco en una situación tan distinta, en cuanto también era un estado más bien de corte autoritario, ¿no? Pero lo que acá es simbólico es que sea un país productor de petróleo, o sea, que su riqueza descansa en eso. Entonces, bueno, eso ha generado mucho ruido. También los Emiratos es un país donde las empresas también son estatales, entonces tú tienes que el ministro de Medio Ambiente es del director de la empresa energética. O sea, porque es así, porque así es como se administran, y así es la diversidad en el mundo y sus sistemas de gobierno. O sea, sí también tenemos que dejar de quizás de querer que todo fuera como es en el West, en el fondo. Pero sí, algo positivo, o para ponerlo de forma un poco positiva, es que se dice que el que sea ahí podría eventualmente promover cierta ambición desde esos países. Es decir, cuando tú los pones a cargo, pucha, tienen que mostrar ciertos resultados, y eso puede generar un momento de colaboración desde esa parte del mundo que sería importante. De hecho, el mismo presidente de la COP dijo hace muy pocos días en una entrevista que a él le parecía que el phasing down, es decir, el llegar a menos uso de combustibles fósiles era inevitable y que era muy necesario. Entonces, obtener una declaración así también es llamativo. Desde el punto de vista logístico, yo espero que todo sea impecable, porque los Emiratos tienen como una reputación de que todo es fantástico. Entonces, espero que esté todo bien organizado, y por eso, bueno, podría ser quizás un detalle, aunque en realidad al final una buena COP con un buen espacio, con buenas condiciones, sí facilita las negociaciones, porque la gente está de mejor humor también. Ahora, respecto a los temas de negociación, en esta COP hay algo muy importante, que es el primer Global Stocktake, que se llama. ¿Qué ocurre? Que cuando se firmó el Acuerdo de París, se estableció que hay una meta que es colectiva. Todos juntos tenemos que lograr que el calentamiento global no supere el 1,5 grados, y todos juntos tenemos que lograr que haya suficiente finanza hacia el sur global para asegurar que haya una adaptación y una resiliencia a los impactos del cambio climático, y todos tenemos que asegurar también que los países estén como bien robustos y bien resilientes para enfrentar este desafío. Estas son metas colectivas, y el primer ejercicio de accountability de esta meta colectiva se va a hacer en esta COP. Entonces, ¿qué significa eso? Que los negociadores y que los países tienen que sacar una decisión donde digan, oye,
así vamos bien, vamos mal. ¿Cómo vamos? Ya lo sabemos, porque hay informes científicos y ya sabemos que muy bien no vamos. Lo importante es que ahora el órgano político reconozca esos informes científicos y que cambie el rumbo, y que eso se comprometa como parte de este ejercicio de accountability. Entonces, la verdad es un momento bastante interesante en la COP. Hay otros temas, pero bueno, tampoco me quiero exceder demasiado y entrar en temas muy técnicos, pero hay mucha agenda moviéndose, mucha agenda de financiamiento también, mucho que se debería desarrollar ahora, así que va a ser, sí, va a estar polémica e interesante, yo creo. Montserrat, estamos llegando al final de un capitulazo y nosotros cerramos nuestros programas con nuestra sección que se llama Hacer la Luz, donde te pedimos un minuto para quizá una reflexión final, algún mensaje final, como tú lo quieras usar, para dejar este no sé, mensaje final a los que nos están escuchando en este momento. Así que, Montserrat, tu minuto de Hacer la Luz aquí en Hágase la Luz. Qué presión. No, no, a ver, yo creo que es importante que reforcemos un punto que hemos esbozado, y es que el cambio climático es un problema social. O sea, suena natural, pero es un problema social. Sus causas son sociales, son porque hemos elegido conducir el mundo y hacia un patrón de producción, de consumo que no era apropiado para este mundo, pero también es un problema social porque las consecuencias son sociales. O sea, la gente a veces, cuando tú decías, la gente dice, bueno, ¿y esto a nosotros por qué nos importa? O sea, ustedes se imaginan cómo está desbordada la inmigración hoy día en muchos países del mundo. Ustedes se imaginan cuando se empieza a acabar el agua en ciertas partes del mundo. O ustedes se imaginan qué tipo de conflictos pueden haber en un futuro con la alteración del sistema climático. Pensemos que hace 2 años Pakistán perdió 1/3 de su territorio, por ejemplo, y con toda la comida que se produce ahí, que es como una fuente de producción de arroz para todo el mundo. Entonces, claro, entendiendo eso así, también tenemos que tener una lectura de que los problemas sociales se resuelven, como lo sabemos hoy en día, a través de la política, ¿no? Y es importante que tomemos conciencia de eso para que podamos politizar este tema a todo nivel, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel municipal, a nivel nacional y obviamente en el mundo que me estoy moviendo yo, lo que hablamos hoy día a nivel global. Pero también llevémoslo a la realidad nacional, porque queremos obviamente a todos trabajando en estos problemas, en limitar cómo nos pega lo que ya estamos viviendo, porque el fenómeno del cambio climático ya lo estamos viviendo, o sea, no es algo que está en el futuro. Entonces, a ser eficientes ahí con las soluciones, y yo creo que para eso, bueno, yo pienso que la política es una de las muchas herramientas, por supuesto, que hay para resolver problemas sociales, pero es una importante. Y así que yo creo que mi invitación sería esa, a politizar el tema un poquito, o a tomar conciencia de que es político. Excelente. Oye, muchas gracias, Montserrat, por esta entretenida e ilustrativa capítulo. Yo creo que muy felices por este capítulo, así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy te deseamos la mejor de las suertes, que te vaya súper bien en la COP, que salga todo súper bien, porque lo necesitamos, porque ya no tenemos más camino, ¿cierto? Vamos directo a chocar al glaciar, vamos en el Titanic directo a chocar al glaciar y tenemos que ver si encontramos otro rumbo. Así que vamos con todo, mucha suerte. Y bueno, a lo mejor después hacemos otro capítulo para que nos cuentes cómo te fue. ¿Cómo te fue? Claro, sí. Feliz, o un corto, para no aburrir tanto a los oyentes, no sé, pero... Lo filmamos ahora, lo hacemos, sí, por favor. Feliz de que después le hacemos un capítulo, mostramos unas fotos y cosas así. A ver si estuvo todo tan bien como yo pensaba. Eso. Muchas gracias, Montserrat. Aquí los dejo yo desde Santiago de Chile a los londinenses. Y nosotros ya nos vemos la próxima semana en otro episodio de Hágase la Luz por TX Plus. Muchas gracias, Montserrat. Don Sebastián, nosotros ya nos estamos viendo. Un abrazo. Estén bien. Chao. Chao. Chao.